al programa Unisofi, como cada semana, nos hace favor de acompañarnos el periodista Carlos Camacho con sus comentarios, principalmente que hemos venido realizando con relación a una entidad federativa de México que es el Estado de Hidalgo. Y Carlos, bienvenido. ¿Cómo ves la tensión política que se está generando, que platicábamos con antelación en el Estado de Hidalgo ahorita en vísperas de las elecciones? Carlos, seas bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes, buenos días. Pues sí, pareciera que este tipo de fenómenos se dan de manera cíclica. Yo creo que en todo el país, pero en nuestro estado de manera muy particular, unos meses antes de que haya un proceso electoral, sobre todo cuando hay renovación de ayuntamientos o gobiernos municipales, es cuando crece la efervescencia, hay manifestaciones, hay protestas, hay inestabilidad social. No creo que lleguen a la ingobernabilidad, pero sí ocurren hechos que preocupan y ocupan a las autoridades estatales. Resulta que aquí en Hidalgo, donde además de que el próximo año vamos a elegir presidente de la República, senadores de la República, diputados federales, también vamos a renovar aquí nuestro Congreso local. El Congreso de Hidalgo se conforma por 30 diputados, 18 de ellos de mayoría relativa y 12 de representación proporcional. Además, renovaremos los 84 ayuntamientos que conforman nuestra entidad federativa y eso mueve aún más a los actores políticos, a quienes aspiran a un cargo de elección popular, y en este rejuego crecen de manera circunstancial, programada o no, pero crecen las manifestaciones sociales. Ocurre, por ejemplo, en el municipio de Huejutla, que es donde recientemente hubo una serie de acontecimientos que derivaron incluso en la quema de vehículos, en la confrontación entre la policía local y los grupos de manifestantes, todos ellos con una protesta generalizada o común que se refiere a la falta del cumplimiento de sus autoridades municipales a obras prometidas incluso desde la campaña electoral de quienes hoy gobiernan y están a un año precisamente de concluir su mandato. Hoy precisamente llama la atención que con motivo del Día Internacional, del Día del Indígena, es decir, hoy hay una celebración para recordar y manifestar el reconocimiento que se le debe hacer a los grupos indígenas en nuestro país. Hoy se celebra aquí en Hidalgo, precisamente en el corazón de la Huasteca hidalguense en Huejutla, y se temía ayer todavía que el gobernador Julio Menchaca Salazar no estuviera precisamente por esta serie de manifestaciones de inconformidad social, pero parece que ayer hubo algunos acuerdos entre las autoridades y los grupos que protestan para por lo menos volver un poco a la calma. Pero no es solo Huejutla el único municipio donde hay manifestaciones de protesta en contra de las autoridades municipales. También ocurre en Francisco y Madero, donde hoy precisamente amaneció cerrada la presidencia municipal. Un grupo de ciudadanos fue a colocar candados en los accesos, en las puertas de acceso, para demandar la salida de su presidente municipal. Recordemos también que la semana anterior, en el municipio serrano de Zacualtipán de Los Ángeles, hubo igual una serie de disturbios derivados de un presunto abuso de autoridad de los policías locales que detuvieron a una persona, la golpearon y posteriormente murió. Eso generó protestas de la gente que no solo acudió a la presidencia municipal a provocar disturbios y a quemar vehículos oficiales y particulares, sino ir incluso hasta el domicilio del presidente municipal para también quemar vehículos de su propiedad y causar disturbios. Este tipo de manifestaciones se dan, considero yo a título personal, que se dan de manera casi cíclica, justo cuando estamos a meses
de que venga el rejuego político en nuestro estado, y entonces los grupos políticos que están en contra de la autoridad vigente, pues empiezan a mostrar su músculo de algún modo, a desestabilizar, a provocar a la autoridad municipal, con el válido, digamos, argumento del incumplimiento de sus autoridades sobre obras prometidas, obras no realizadas, obras no ejecutadas, y entonces viene la manifestación de la sociedad para exigirle a esa autoridad que si no les cumple, bueno, pues renuncien, ¿no? Este tipo de situaciones, digo, se dan justo cuando estamos en este rejuego político, y lo que aspiraríamos como ciudadanos hidalguenses y en este caso pachuqueños, pues que ahora sí que, como dice el dicho, la sangre no llegue al río, y la prevalezca la estabilidad social, y que las autoridades, bueno, pues cumplan con sus compromisos establecidos con sus gobernados, y eviten precisamente que hechos violentos como los que se dieron en Zacualtipán, que ocurrieron apenas este fin de semana y al principio de esta semana en Huejutla, pues no ocurran. Esperemos que así sea, pero tememos que, dadas las circunstancias y el rejuego político en nuestro estado, pues este tipo de acciones se repitan y ocurran en otros estados donde hay cierta calma o tensa calma, como puede ocurrir en el municipio de Nopala, en el municipio de Ixmiquilpan, que está acá en la zona del Valle del Mezquital. Es decir, hay una serie de municipios donde pudiéramos calificarlos como, colocarlos con luces ámbar, si las autoridades no ponen atención, tanto las locales como las estatales, para precisamente evitar que este tipo de manifestaciones provoquen desestabilización social e incluso ingobernabilidad, que a nadie conviene. Este es mi comentario, José Manuel. Carlos, muchísimas gracias. Fíjate que quisiera yo opinar de paso Con a una gusto. cuestión. Este, Esto es un reflejo evidentemente de la situación nacional, no es privativa del Estado de Hidalgo, como comentas. Pero hay algo que muchas veces, por ejemplo, el narcotráfico no se calla, y digo, lo que te voy a comentar, digo, no, no, si gustas comentar algo está bien, y si no, no, porque puede ser muy peligroso incluso. El narcotráfico permea también en Hidalgo. Sabemos de grupos que están en Ciudad Sagún y alrededores. Y también grupos de narcotraficantes que están cerca de Tamaulipas, precisamente en la Huasteca hidalguense. Y eso, bueno, de eso se calla, no, no ha habido una investigación profunda al respecto. Eso es uno. Y dos, que también eso, mientras no hagan mucho ruido, el gobierno no hace nada. La prevalencia de la guerrilla. No sé hasta qué punto todavía, por ejemplo, hubiera en la zona de Yagualica grupos guerrilleros presentes, que a lo mejor no tienen esa fuerza, por ejemplo, del ejército zapatista o del ejército del pueblo en Guerrero, pero existen en Hidalgo y siguen las condiciones de pobreza que hacen que aniden en esa región. Esto es poco estudiado, y creo que los gobiernos, mientras no hagan mucho ruido, pues mejor se callan. Pero tarde o temprano puede explotar una cuestión muy violenta en México en esos aspectos. Bueno, Ese mira, es mi comentario. sobre el primer punto del narcotráfico, de los grupos delictivos que operan en Hidalgo, sí, la propia autoridad estatal ha reconocido que hay grupos que operan en la entidad, particularmente acá en la zona de Cautepec. El huachicoleo es operado por gente del crimen organizado. En el Valle del Mezquital, concretamente en Ixmiquilpan, también operan grupos dedicados al tráfico de drogas y al secuestro y al asalto, en fin. En la Huasteca tienes razón, del lado de Huejutla tenemos pegado digamos, la frontera de Hidalgo con Veracruz, la forman Huejutla y Chalma. La gente allá en la Huasteca te lo dice, si tú cruzas de Huejutla para Chalma y vas para Platón Sánchez, para Eso, Chapopote, para Benito Juárez, cuidado, porque ya entonces el crimen organizado sí tiene una presencia importante en el sur bueno, en esa parte de Veracruz que colinda con Hidalgo, y si bien opera de ese lado y tiene cierta injerencia en la Huasteca y particularmente en Huejutla, efectivamente opera no del tamaño, de la fuerza con que opera en Veracruz o Tamaulipas, pero sí existe, eso sí,
Sabemos que el crimen organizado, diferentes grupos operan en zonas, por ejemplo, de aquí, Tizayuca, lo acabamos de ver hace aproximadamente un mes, cuando un grupo de delincuentes del crimen organizado paralizaron la actividad del transporte público porque la gente, los trabajadores, los choferes ya no quisieron pagar la seguridad que les brindan, les aumentaron la cuota, se inconformaron y mataron a un transportista, a un chofer, y eso generó que paralizaran la actividad, como está ocurriendo en el Estado de México, Así es. justamente ayer o antier, ¿no? Otro tipo de delincuentes, porque además de ahí vienen del cártel de Tepito y otras cuestiones Ah, que se han exactamente. trasladado a esa región, ¿no? Así es. Ahora, por lo que toca a la guerrilla, yo creo que ha venido a menos. Si es que existe, yo ya lo dudaría. Sí creo que ocurrió principalmente a finales de los 80 y principios de los 90, justo cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpió en el sureste mexicano. Sí. También había grupos que simpatizaban y tenían cierta filia con el EZLN, con el EPR. Se hablaba incluso de grupos guerrilleros, sobre todo en esta franja de Puebla, Veracruz e Hidalgo, rumbo para el norte, Tamaulipas. Incluso a mí como corresponsal del diario La Jornada me tocó ir a cubrir en un tiempo la movilización del ejército, precisamente buscando grupos de la guerrilla, que hasta donde yo sé, el único grupo que tenía simpatía con el EZLN era el Frente Democrático Oriental de México, Emiliano Zapata, el famoso FEDOMES, que se alió también a este movimiento de liberación nacional, pero era un grupo público, no operaba en la clandestinidad, no supimos que hubiera manifestaciones como tales de grupos guerrilleros hasta el momento. Y si los hubo, no nos enteramos, pero sí sabíamos que el ejército mexicano patrullaba toda esta zona, la Huasteca, tanto veracruzana, tamaulipeca, poblana e hidalguense, precisamente porque tenían reportes de que, como tú bien dices, había grupos que operaban de esa forma como grupos de la guerrilla. Pero en este momento lo dudo, dudo que haya eso. Lo que sí del crimen organizado, eso sí es un hecho. Sí, en Platón Sánchez hay narcotraficantes muy poderosos ahí en Platón Sánchez, que digo, cabe decirlo para la gente que no conozca, está muy cerca de Huejutla, ¿no? Sí, claro, pues casi pegado. Está Chalma y luego Platón Sánchez, ¿qué te gusta? 20 kilómetros de distancia, ¿no? Así es, sí, me acuerdo que había por ahí hace tiempo, tuve unos datos de alguna persona, no sé si todavía estará en su casa, que no recuerdo muy bien, que tenía incluso su casa en forma de barco, una cosa de decir, Platón Sánchez, muy conocido y bueno, se había detectado alguna cuestión No, por ahí. no, no Pues no sé, sabía. hace muchos años, no sé si seguiré aquí. Y de la guerrilla, pues ellos actúan a clandestinidad, ¿no? Recordemos que ahí estaba el Frente Armado del Pueblo, pues eso hace muchísimos años, los 70s, 80s, pero Sí, probablemente todavía existan células a lo mejor muy pequeñas y además son zonas de muy difícil acceso, mucho peligro, sí, ¿no? sí, lo es, claro, claro. Pues Pues muchísimas así las gracias, cosas. Carlos, y nos Ok, estaremos Manuel, viendo la próxima semana. Que es un estés placer. bien. Saludos a todos, Igualmente, suscríbanse por favor, que nos van a ayudar mucho con sus suscripciones sobre todo y verlo, desde luego esto, para que tengamos más visitas. Que estén muy bien.